Hola, muy buenos días. Es un placer nuevamente estar con ustedes, este tiempo para poder aprender, para poder conocer, para poder llenarnos de la presencia de nuestro Dios. Y este tiempo es un tiempo en el cual yo quiero invitarte a que dispongas tu corazón y le demos la gloria y el honor a nuestro Rey. Que este sea un tiempo en el cual cada uno de nosotros pueda ser lleno, pueda ser inspirado por Dios y aún pueda recibir revelación de parte de nuestro Dios para nuestras vidas. Creemos que nuestro Dios es un Dios incomparable y no hay mejor manera de comprobarlo que estando en su presencia. Así que te quiero invitar a que consagres tu semana, se la presentes a nuestro Dios y que esta pueda ser una semana de gran éxito. Así que tómate el tiempo para entrar en su presencia, para bendecirle, para exaltarle, para darle la gloria y el honor en ese tiempo de alabanza, en ese tiempo de adoración, y que cada uno de nosotros puede entregar por completo su corazón ante aquel que nos ha redimido de todo mal. Así que tengamos este tiempo para exaltar su nombre. Sí, Señor, sea el Rey Jesús toda la gloria. Cante con fuerza. Sea el Rey Jesús todo el poder. Dígalo. Muchos temerán y
redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos, Justin. Hosana, hosana. Sí. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Si cantamos hosana, hosana, hosana al Rey. Sí, sí, sí. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Me haces cantar
en alas volar a ti, aun cuando pensé que iba a caer. Tomaste mi oscuridad y con tu luz me haces brillar, aun cuando pensé ya la noche venció. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Aleluya, bello haces todo, Dios. Aleluya, las pruebas muestran que hay amor. Aleluya, cambias mi llanto en gozo. Aleluya, bello haces todo, Dios. Aleluya, las pruebas muestran que hay amor. Aleluya, cambias mi llanto en gozo. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Me haces cantar así, en alas volar a ti, aun cuando pensé que iba a caer. Tomaste mi oscuridad y con tu luz me haces brillar, aun cuando pensé ya la noche venció. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Tú me satisfaces, Dios, con tu amor. Me satisfaces, Dios, con tu amor. Bien, esta mañana me gustaría compartir contigo acerca de un tema que al menos yo considero importante. Hace 2 semanas estuvimos hablando acerca de a quién le vas a dar tu corazón y cómo es que nuestro Dios, de una u otra manera, Él está luchando para que tu corazón pueda venir a ser el corazón de un hijo. La semana pasada hablábamos acerca de la talla del maestro y de cómo es que cada uno de nosotros, aún siendo lo que somos, Jesús vio en nosotros un potencial y cómo es que Él nos llama a ser de gran bendición
para las demás personas. Esta semana me gustaría platicar contigo acerca de un tema que considero importante. Si tú has tomado la decisión de seguir a Jesús, si tú has tomado la decisión de venir delante de Él, de caminar en sus caminos, de estar con Él, si tú has llegado a tomar esta decisión, entonces este tema es importante para ti. ¿Por qué? Porque de muchas maneras, como personas, podemos ser influenciados para desviarnos de nuestro llamado, desviarnos de nuestro propósito. Y si algo puedo decirte es que el mayor enemigo que un hijo de Dios puede tener, el mayor enemigo que como hijos de Dios tenemos, no está afuera, no es nuestro vecino, no es nuestro hermano, no es Satanás mismo, sino el mayor enemigo que podemos tener nosotros como hijos de Dios está en nosotros mismos. Y ese enemigo tan peligroso se llama orgullo. ¿Por qué? Porque una gota de orgullo puede traer amargura a nuestras vidas. Una gota de orgullo puede hacer que nosotros caigamos. Me gustaría que iniciásemos este tema leyendo una parte de la escritura que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 28 hasta el verso 32 y después vamos a leer el último versículo, el 37. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Si algo puedo comprender de este pasaje es que Dios amaba tanto a Nabucodonosor, que aunque esto suene como un castigo que venía sobre él, más que un castigo, era un trato, era un proceso de sanidad que este hombre estaba pasando. Dios lo tuvo que sacar de su zona cómoda, Dios lo tuvo que sacar de esa zona de confort, de ese lugar en el que él se sentía cómodo, de ese palacio, para poder curarle de su soberbia. Porque si algo debemos comprender es que Dios tiene tanto poder que si Él hubiese querido simplemente quitar a Nabucodonosor, lo hubiese podido hacer, pero no lo hizo. Sin embargo, conservó su reino hasta el momento en el que Él regresa. Él tiene un tiempo en el cual la soberbia le había llegado hasta la cabeza, se le había llegado la fama, la gloria y todo lo que él tenía por ser un gran rey, se le había subido a la cabeza sin hacer caso a la advertencia que Dios le había dado con tiempo de anticipación. Y si algo yo estoy seguro es que Dios siempre va a tratar de que como hijos nos vaya bien. Nabucodonosor fue advertido con tiempo y eso habla del amor que Dios tenía para él. Sin embargo, él no hace caso a la advertencia y él un día sale al palacio y empieza a hablar de la grandeza de él. Él empieza a decir que él fue el que lo hizo, de que él fue el que lo había logrado, de que Babilonia era así, de que Babilonia era así por su poder, por su mandato, por lo que él estaba haciendo. Y entonces, déjame decirte que llegó el momento en el cual Dios tuvo que poner orden. El orgullo siempre va a marcar, siempre va a ser el que avise de que una persona está a punto de caer. Cuando una persona empieza a actuar con soberbia, empieza a actuar con
aires de grandeza, cuando una persona empieza a hablar de que ya lo aprendió todo, de que ya lo sabe todo, de que él puede, de que él sabe, de que está preparando su propia caída. Porque cuando Nabucodonosor empieza a hablar de ello, empieza a hablar de su grandeza, del poderío que tenía, de la gran ciudad que era Babilonia y que él había formado, en ese momento se abrió la sentencia para que él fuese quitado. Y déjame decirte que muchas veces, aunque parece un castigo, aunque parece un ataque del enemigo, aunque parecen cosas que nos están pasando y que el enemigo nos está atacando, muchas veces todo eso que viene a nuestro alrededor es un trato de Dios para aliviar una enfermedad que estaba en nuestro corazón. El orgullo que estaba tratando de carcomernos. El hecho de que Dios te saque de tu zona de confort es porque Dios está trabajando contigo para que a través de las circunstancias que están a tu alrededor, tú puedas ser cambiado, para que cada uno de nosotros como hijos de Dios seamos transformados y la naturaleza de nuestro corazón sea cambiada. Por mucho tiempo hemos oído cómo es que el carbón mineral pasa de ser eso, un carbón, a ser un diamante. Pero tiene que formarse en medio de calor y de presión extremo que hagan que sus moléculas, o sea, lo más pequeñito de su ser, cambie de estructura, se reacomode. Y es entonces cuando viene a formarse como un diamante. Y no solamente para ahí, una vez que ya ha cambiado internamente, entonces empiezan a darle forma por fuera. Nosotros como hijos de Dios tenemos que salir a veces de nuestra zona de confort para empezar a ser cambiados, para que la naturaleza de nuestro corazón sea transformado. Porque muchas veces nosotros creemos que ya logramos la talla del maestro, que ya llegamos al nivel que Jesús quiere, pero es justo ahí cuando nuestro orgullo delata de que nosotros no estamos listos, que nosotros no estamos preparados para dar la talla. Y es ahí donde Dios nos regresa a ese lugar de moldeo, donde Dios nos regresa a ese lugar de pulido, donde Dios empieza a trabajar con nosotros para que nosotros podamos ser mejores. Y pasamos un proceso como el que pasó Nabucodonosor, que hasta el momento en el que nosotros reconozcamos que no es por nuestras fuerzas, que no es por nosotros, entonces vamos a poder demostrar que nuestro corazón ha sido cambiado de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza divina, de que nuestro corazón ha cambiado de ese corazón duro y envejecido a un corazón nuevo y de carne, como Dios decía, un corazón que viene lleno del soplo del Espíritu de Dios, un corazón que viene lleno de esa frescura de su presencia, un corazón que nos va a permitir dar la talla del maestro. Muchas veces confundimos el trato que Dios nos está dando o el proceso en el cual Dios nos ha metido con un ataque del enemigo. Y la cuestión no es ¿por qué me está atacando el enemigo? Y vamos a pedir que intercedan y que oren para que el enemigo deje de atacarme. La cuestión aquí es ¿qué es lo que Dios quiere que tú aprendas en medio de ese proceso? Todas esas circunstancias difíciles, todos esos momentos tan duros que de repente nos toca pasar, llámale la pérdida de un familiar, llámale la pérdida de trabajo, llámale el hecho de no conseguir una meta que tú estabas esperando, llámale aún una enfermedad. Todo eso es un proceso en el cual nosotros siempre tenemos que aprender algo. Y el ataque venga por parte del enemigo, Dios nos enseña que en medio de todo ello, Dios siempre tiene algo que enseñarnos, algo para lo cual nos está preparando para nuestros propósitos. ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Qué es lo que Dios te está enseñando en medio de estas circunstancias que vivimos? En medio de tu desierto,
en medio de tu proceso, en medio de la prueba que estás atravesando, ¿qué te quiere enseñar Dios? ¿Qué es lo que Jesús te está tratando de mostrar? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando realmente a nuestro alrededor y de cómo nuestra vida está llena de orgullo, de soberbia, porque, como dirían por ahí, el orgullo es como el mal aliento. Todos los que están a tu alrededor lo pueden percibir menos tú. Así que no es decir, yo no tengo soberbia, yo no tengo orgullo. Las personas que están a tu alrededor son las que te puedan decir si te perciben con soberbia o te perciben con orgullo. Y en base a ello es donde tú tienes que modificar, tienes que pasar el proceso o tienes que tomar la decisión de venir delante de Dios. Muchas veces nosotros caemos en amarguras porque a final de cuentas lo que dañan es nuestro orgullo. Y entonces le echamos la culpa, es que me hirió en el corazón. No te hirió en el corazón, hirió tu orgullo, te hizo sentir algo que tú en lo personal decías, es que yo creo que doy esta talla, y te dijeron, no, es que estás aquí. Y te sentiste mal porque sientes que las personas no reconocen tu conocimiento, las personas no reconocen tu ministerio, las personas no te ven como lo que tú crees que eres. Y es entonces cuando el enemigo aprovecha para hacer brotar una raíz de amargura. Tenemos que entender algo. El mismo Dios, el mismo Jesús demostró su humildad. Filipenses capítulo 2, a partir del verso 3 hasta el verso 8 dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra de Dios nos dice que el mismo Jesús no estimó, o sea, no se aferró al hecho de yo soy Dios y si voy a bajar a la tierra tengo que bajar como Dios. No, Él no se aferró a ello, sino que con humildad decidió venir en forma de hombre. Y no solo de hombre, sino como siervo. O sea, como alguien que era servicial. Y si Jesús mismo nos da el ejemplo de que a veces no te tienes que aferrar a un título, no te tienes que aferrar a un puesto, no te tienes que aferrar a algo que te hace ser quien eres, porque un título universitario no define quién eres. Un título en el ministerio como pastor, apóstol o profeta no define quién eres. Un trabajo, un puesto en el trabajo, un lugar en la escuela no define quién eres. Es una parte de ti, es algo que te caracteriza de una u otra manera, pero no tiene que ser lo que te defina. Jesús mismo no se aferró a ello, sino que se despojó de sí mismo y teniendo todo ese poder de ser Dios, Él decidió venir de la manera más humilde y tener el castigo más feo que podía haber en esa época. Sigamos su ejemplo. Pero muchos de nosotros preferimos ser como Satanás. Y eso es lo que le da nombre a la enseñanza de esta mañana. ¿Como quién quieres ser? ¿Como Jesús o como Satanás? Porque muchas personas dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, sin importar la denominación, sin importar la directriz doctrinal que quieran llevar, muchas personas prefieren ser como Satanás a ser como Jesús. La Biblia dice en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 6,
no neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En la versión Palabra de Dios para Todos, la misma carta a Timoteo dice: no debe ser nuevo creyente para que no se enorgullezca y no caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Esto nos muestra cuál fue el error de Satanás realmente. Antes de caer, antes de venir y ser lo que ahora conocemos como Satanás, Lucifer fue un ángel de luz, fue digamos, podemos decir que fue el mayor de todos los ángeles, ya que pues él aún tenía como parte de sus funciones el cuidar el trono de Dios. Sin embargo, el orgullo, el hecho de decir yo soy esto, yo soy aquello, yo puedo esto, a mí me han asignado estas tareas porque ven en mí algo diferente, ese orgullo hizo que él caiga. Y no solamente fue él, fue una tercera parte de los ángeles que cayeron con él porque el orgullo los envenenó. Muchas veces en las iglesias es el orgullo lo que hace caer a líderes, lo que hace caer a pastores, lo que hace caer a ministros, lo que hace caer a las personas en general en cualquier ámbito. Y nosotros estamos viendo en la palabra de Dios cómo es que el orgullo puede hacer que caigas en la misma condenación que el diablo. Tu orgullo puede hacer que tú caigas. Y yo te vuelvo a preguntar el día de hoy, ¿a quién te quieres parecer? ¿Como quién quieres ser? ¿Como Jesús, que no se aferró a su forma divina, sino que con humildad vino y se entregó? ¿O como Satanás, que teniendo todo para poder ser alguien grande ahí en el cielo, su orgullo lo hizo caer? Mientras Jesús se despojaba del trono, él se aferraba al trono porque quería un trono que no le pertenecía. ¿Tú como quién quieres ser? ¿Tú como quién quieres ser realmente? ¿Como Jesús o como Satanás? Satanás se obsesionó por un trono que no le pertenecía, simplemente porque quería alabanza, simplemente porque quería que le reconozcan, simplemente porque él quería ser el centro de atención. Mientras que Jesús renunció a su trono por amor a nosotros. ¿Tú como quién quieres ser? Así que yo te digo, estar en la presencia de Dios, y me refiero a estar en la presencia de Dios, es que tú tengas tu tiempo devocional, que tú tengas tu tiempo a solas con Dios, que aún cuando tenemos oportunidades de congregarnos, tú llegues a células, tú llegues a la iglesia, estés en ministerio. Eso no te exime. Eso no hace que tú seas libre de que el orgullo pueda subirse. Satanás estaba en la misma presencia de Dios y el orgullo le llegó y el orgullo se le subió al punto que, como decíamos, él se obsesionó por un trono que no le correspondía. Vemos la historia que nos cuentan los evangelios y vemos a dos hermanos que ellos querían ser los principales. Y mandan a su mamá a pedir que interceda por ellos y decirles, oye, dile que nos eche la mano, que cuando estemos en el reino uno esté acá al lado de él y que así podamos ser nosotros los mayores. Y quiero invitarte a que vayas conmigo a ese pasaje, al Evangelio de Mateo capítulo 20, en los versos del 20 al 28. Y veamos lo que nos dice esta parte de la escritura. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo fui bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo,
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Aquí prácticamente lo que estaba sucediendo es que vino esta mujer y le dijo: oye, ordena que en tu reino se siente uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Porque ella traía la referencia de lo que sucede aquí en la tierra, que el que esté en el poder puede mandar y puede hacer lo que quiere. Que solamente con influentismo puedes llegar a ciertos lugares. Pero déjame decirte que Jesús les habló, y primeramente mientras ella hablaba de lugares de privilegio, Jesús les habla de la cruz, Jesús les habla del sufrimiento que él iba a tener, y le dice: ¿pueden ustedes beber de la copa que yo voy a beber? Y entonces ellos dicen: sí podemos, y Jesús les responde: sí lo van a hacer, pero no les garantiza el sentarse a mi derecha y a mi izquierda. Y Jesús enseña cómo es que no se trata del lugar, sino del corazón con el que tú te acercas a Dios. Un día tú y yo vamos a estar delante de Dios. Un día cada uno de nosotros se presentará delante de Él. ¿Y cómo va a estar tu corazón? ¿Qué tipo de corazón le vas a presentar a Dios? Uno lleno de amargura, de resentimientos, uno lleno de vanidad, de vanagloria, de soberbia. O un corazón humilde, lleno de amor, lleno de compasión por el prójimo, lleno de esa humildad que Jesús compartió. ¿Cómo vas a presentar tu corazón? Porque como el mismo Jesús dijo: yo no me aferré a ese lugar de privilegio que tenía. Yo pude haber venido a la tierra de otra manera, pero Él tomó la decisión de venir con humildad y entregarse por amor a nosotros. ¿Tú a quién te quieres parecer? ¿A Satanás, que se la pasa buscando solamente alabanza, que se la pasa buscando reconocimiento, que se la pasa buscando lugares de privilegio? ¿O vas a ser como Jesús? Alguien humilde y con un corazón dispuesto a servir, con un corazón con amor por los demás. Yo quiero invitarte a que dejemos de competir como estos hermanos, que ellos dijeron: somos 12, tenemos que tratar de ser los mejores 12 y estar siempre ahí con Jesús, y que nosotros seamos los mayores de todos, en vez de ver y trabajar como un equipo. Dejemos de competir de mala manera entre nosotros y entendamos que juntos somos un solo cuerpo, juntos somos el cuerpo de Cristo, juntos, como dice nuestro eslogan, juntos somos IBR. Cada uno de nosotros, aún la iglesia que esté en Shekinah, forma parte de IBR. En el corazón de Dios nació un sueño cuando Él habló para que IBR se formara. Y cuando Dios lo hizo, sabía que un día iba a tener no solamente un centro aquí en Campeche, sino que aún allí en Nilchí iba a haber un grupo de gente que iba a amar a Dios con todo el corazón. Y aunque tú estés ahí o estés aquí, si algo tenemos que comprender es que somos un solo cuerpo. Dejemos de competir por quién es mejor, por quién lo hace mejor. Deja de competir de mala manera aún con otras personas que conocen el Evangelio. Como decíamos en las enseñanzas anteriores, no es quién es de Pablo, quién es de Apolo, quién es de este o quién es de aquel. No importa a través de quién conociste a Jesús. Lo importante es que tu corazón sea un corazón humilde y lleno de amor por las almas. Que tu corazón sea un corazón lleno de la presencia de Dios. Que tú seas un reflejo de Jesús y no de Satanás. Es importante que como hijos de Dios
tomemos la visión de Jesús y dejemos de competir los unos con los otros. Pablo, como ya habíamos enseñado, cuando Pablo se da cuenta que en Corinto estaba pasando este problema de quién era el mayor y quién era mejor y quién podía hacer esto o aquello, él le pide a sus hermanos que sean humildes los unos con los otros. Y cuando habla de esto, cuando pide que no se ponga el uno contra el otro, él usa una palabra que en griego se escribe fisios o pisios. Ya lo habíamos enseñado con anterioridad, y esta palabra habla acerca de una inflamación, habla acerca de cuando un órgano interno, hablando médicamente, está inflamado. Y en esa enseñanza te decíamos que un órgano no sabes que está en un lugar hasta que no presenta un malestar y te empieza a doler o empieza a hincharse. El orgullo lo que provoca es inflamación en el cuerpo de Jesús. Porque donde hay muchos orgullos inflados, entra poca gente. Si tu orgullo es muy grande, entonces vas a tener poca gente a tu alrededor. Hermano, Dios nos está llamando y nos está diciendo: es tiempo de regresar a la imagen de Jesús. Es tiempo de que nuestros corazones regresen a Dios. Podemos ver que todo eso que está ocurriendo a nivel mundial, muchas personas religiosas le han echado la culpa a ciertos sectores de la sociedad, le han echado la culpa al pecado, le han echado la culpa a muchas cosas. Pero yo quiero preguntarte, ¿te has puesto a pensar que a lo mejor Dios está trabajando con el corazón de la iglesia? Porque muchas personas han salido a preguntar: ¿dónde están los que oraban por sanidades? ¿Dónde están aquellos que visitaban a los enfermos? Y aún hemos visto cómo dentro de las congregaciones evangélicas hay personas que han salido con esta enfermedad. Y lo menciono solamente por lo siguiente: este probablemente sea un proceso que Dios le esté dando al mundo para que aprenda algo, sí, pero también nosotros como iglesia tenemos que replantearnos qué nos quiere enseñar Dios en medio de este proceso, porque los procesos de Dios nos llevan del orgullo a la humildad. Dios trae estos procesos, y no solamente lo que estamos viviendo a nivel mundial, hablando del área de la salud, sino también los problemas que de repente hay en casa, las pérdidas de familiares o de seres queridos, la pérdida de trabajo o la falta de algo. Es un proceso que Dios está trayendo a tu vida para que parte de tu orgullo desaparezca. ¿Qué te toca aprender a ti? ¿Te has puesto a pensar que muchas veces como iglesia nos creímos los mejores? Y que Dios nos está demostrando que no era por nuestras fuerzas, que no era por nuestra gente, que no era por la imposición de nuestras manos, que no es por la cobertura que tenemos, sino es por Él. Solo por Él, que se dio en la cruz, que no se aferró a un trono, que no se aferró a ese lugar que Él tenía, sabiendo que despojándose de eso podía darnos libertad. Eso es un ejemplo de un corazón humilde. Pero Satanás está enfocado en aferrarse a algo que no le pertenece, la alabanza y el reconocimiento. Y Dios nos está enseñando, iglesia, a que regresemos a la humildad. Te vuelvo a repetir, la misión de nosotros como iglesia es reflejar a Jesús, no a Satanás. No se trata del puesto, no se trata del nombramiento, no se trata del lugar en el que estás, no se trata de la cobertura que tienes. Se trata de que como hijos de Dios, nuestro corazón pueda ser un corazón que refleja a Jesús. Nuestra forma de vivir tiene que reflejar a Jesús. ¿Tú a quién te quieres parecer? ¿A Jesús o a Satanás? Si tú dices: yo quiero ser como Jesús, ¿qué vas a hacer para cambiar tu actitud?
¿Qué vas a hacer para que las demás personas puedan ver a Jesús a través de ti? Porque tú podrás hablar muchísimo de la palabra, podrás hablar muchísimo de lo que sabes de la palabra, de lo que sabes de Dios, y podrás ser un erudito. Pero si las demás personas ven en ti soberbia, no estás reflejando a Jesús. Déjame decirte que tristemente estás reflejando a Satanás, y que el día que tu corazón sea pesado, va a ser hallado falto. ¿Tú a quién te quieres parecer? Dios nos invita a parecernos a Jesús, a reflejar a Jesús y a ser como Él, humildes. No nos aferremos a los nombramientos, no nos aferremos a todo aquello que es pasajero. Aferrémonos a demostrar que Jesús es alguien que transforma vidas. Si tú te has dado cuenta que es importante que renuncies al orgullo, que es importante dejar todo esto, o quizá te has dado cuenta de que has tenido orgullo o soberbia en tu corazón, es tiempo de traerlo a los pies de Jesús. No permitas que el orgullo o la soberbia te hagan caer como a Nabucodonosor. Estamos a tiempo, podemos cambiar las cosas antes de que vengan cosas peores sobre nuestras vidas, antes de que tengamos que lamentarnos por perder algo o a alguien. Estamos a tiempo. Recuerda que el orgullo siempre va a ser la advertencia de que la caída está cerca. Pero si tú te has dado cuenta de que necesitas cambiar tu corazón, de que necesitas rectificar, entonces yo te invito a que vengas delante de Jesús y le pidas perdón. Le pidas que Él cambie tu corazón, que le pidas que Él ponga un corazón nuevo en ti. Ese corazón que Él habla a través de su palabra, que iba a cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Qué es lo que tú has estado perdiendo? ¿Y qué es con lo que Dios ha estado tratando en tu vida? Cada que te enorgulleces, cada que empiezas a actuar con soberbia. Dios te ama. Dios pudo haber quitado a Nabucodonosor de en medio, pero Él amaba a Nabucodonosor, por eso le metió a un proceso en el cual él tuvo que aprender a reconocer que Dios era el que hacía las cosas. Después de ello, él fue restaurado y él creció. Vemos a Job. Él pasó un proceso y en medio del proceso también aprendió y fue restaurado. Al final del libro de Job, él reconoce que él creía que sabía, pero que ahora se da cuenta de que no. Y es ahí donde él empieza a hablar con Dios y reconoce que en cierto modo había actuado con soberbia. Yo te quiero invitar, iglesia, tanto IBR como Shekinah, es tiempo de regresar a ser el reflejo de Jesús. No permitas que el enemigo por debajo del agua nos haga ser embajadores suyos, porque Dios nos puso en la tierra para ser embajadores y reflejo de Jesús, no de Satanás. ¿Tú a quién te quieres parecer? ¿Tú como quién quieres ser? Hoy pongo esto delante de ti para que tú tomes una decisión. ¿Cómo quién quieres ser? Iglesia, si tú has decidido seguir a Jesús, no lo sueltes, sino camina en la verdad, camina en humildad, camina en el amor por el prójimo, camina en el amor por nuestro Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que esta pueda ser una semana de grandes éxitos para ti. Que la mano de Dios esté sobre ti todos los días y que guarde tu salud, que proteja tu familia, que proteja tus bienes y que el Santo de Israel ponga en ti ese amor y esa pasión. Que en el nombre de Jesús esta semana tú puedas mirar la gloria de Dios reflejada en cada acto que tú hagas. Iglesia Viña del Rey, Iglesia Shekinah, sé bendecida en todo lo que tú hagas y que
el Señor prospere tu camino, que todo lo que tú hagas te salga bien y que la gloria de Dios se pueda reflejar en tu vida.